entonces vamos a dar inicio de manera formal con esta actividad. Muchas gracias a las personas que nos están acompañando, a Manuel y a Marisol, en este webinar sobre experiencias internacionales desde el Instituto Internacional Crecer con Justicia. Primero quisiera presentarme. Mi nombre es Claire de Meservil. Yo soy representante del Instituto Internacional de Prácticas Restaurativas, una facultad de posgrado ubicada en Estados Unidos, pero que participamos pues de esta comunidad internacional que es el movimiento por la justicia restaurativa y por las prácticas restaurativas. Una vez al mes abrimos estos espacios virtuales para que organizaciones hermanas y amigas nos compartan su experiencia, sus buenas prácticas y poder seguir enlazando esa comunidad de comunidades que nos permita aprender juntos y formar caminos restaurativos. Para el día de hoy contamos con la participación del maestro Manuel Alfonso Delgado Chu y la maestra Marisol Ramírez Sánchez, que además de ser expertos y pioneros en el tema, pues también tengo el privilegio de llamarlos amigos muy queridos. Voy a leerles sus reseñas para que conozcan un poquito más de ellos, si es que ustedes no los conocían desde antes, aunque sé que hoy nos acompañan personas que han tenido también la oportunidad de conocerlos desde antes. Quisiera contarles que, bueno, Manuel Alfonso Delgado Chu se dedica a promover las prácticas restaurativas a través de la formación y el desarrollo de proyectos sociales. Se desempeña como consultor y ha dedicado esta etapa de su vida principalmente a esa tarea. Él es psicólogo, tiene una maestría en neurología y educación y otra en asesoramiento educativo familiar, ambos por el Centro Villanueva de España, adscrita a la Universidad Complutense de Madrid. Es formador en modificalidad cognitiva estructural por el Instituto ISEL de Jerusalén. Es instructor autorizado del Instituto Internacional de Prácticas Restaurativas de Pensilvania, Estados Unidos. Ha desarrollado estudios en Jerusalén, Madrid y Pensilvania. Manuel tiene 20 años de experiencia en instituciones educativas, 8 años en el Poder Judicial de Perú, 4 de ellos como gerente de centros juveniles, institución encargada de los adolescentes en conflicto con la ley. Ha desarrollado capacitaciones en México, Brasil, Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Chile, España y Perú. Manuel es un convencido de que las prácticas restaurativas nos permiten construir paz, capital social y empoderar a las personas. Junto con Manuel nos acompaña Marisol Ramírez Sánchez, quien es abogada, egresada de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, México. Es maestra en terapia familiar sistémica. Es consultora y facilitadora en justicia restaurativa en México, Colombia, Perú, Estados Unidos y es directora general del Instituto Internacional Crecer con Justicia. Marisol es coordinadora del programa Puentes para la Vida en México y América Latina. Es instructora autorizada del Instituto Latinoamericano de Prácticas Restaurativas. Es investigadora para la Universidad de Indiana en Estados Unidos. Ha desarrollado círculos de diálogo y trauma con víctimas de conflictos armados. Marisol es consultora en prácticas restaurativas para Claro KC Inc. Global. Actualmente se encuentra desarrollando un programa con enfoque restaurativo para la implementación de los acuerdos de paz en Colombia para la gobernación del Valle del Cauca, la Oficina de Paz Territorial y la ONU. Es capacitadora de la Iniciativa para el Estado de Derecho Abarroli, barra americana de abogados. Marisol fue parte del equipo estratégico encargado de implementar la justicia restaurativa en México. Es certificada Training of Trainers en círculos de paz. Está entrenada en justicia restaurativa por la Embajada Británica y por la Universidad Menonita de Virginia del Este, Estados Unidos. Facilitadora de prácticas restaurativas con adolescentes y adultos en delitos de orden penal, publicó un capítulo del libro de Masca titulado La aplicación de justicia restaurativa en el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, con la editorial Tirant Loblanche y el INACIPE. Ha escrito artículos en temas de justicia restaurativa para la Universidad de Indiana en Estados Unidos y el Manual de Justicia Restaurativa para el proyecto en Colombia con Claro KC Inc. Global. Para esta presentación, Manuel y Marisol nos van a hacer una
exposición de aproximadamente unos 45 minutos, después de lo cual tendremos un espacio para compartir. Yo quisiera animarles a participar, a interactuar, a compartir esa parte más dinámica en el chat. Al ser esto una modalidad de webinar, no podemos activar la cámara y en este espacio no vamos a activar el sonido, pero por el chat podemos continuar participando. Si ustedes lo que tienen es una consulta para Manuel o para Marisol, quisiéramos animarles a que en lugar de ponerla en el chat, la pongan en el icono que dice preguntas y respuestas. Es un icono que tiene 2 globitos, porque así podemos asegurarnos de que la consulta no se nos escape y poder abordar todas sus consultas antes de darle cierre a esta sesión. Sin más, nada más expresar mi agradecimiento y lo contenta que estoy de poder aprender de su experiencia. Así que, Manuel, Marisol, quedamos en sus manos. Muchas gracias. Muchas gracias, Claire, sobre todo por la presentación. Un gusto estar acá con Marisol nuevamente en esta oportunidad. Y yo voy a tomar un poco la palabra, Marisol va a continuar y así iremos avanzando en nuestra presentación, compartiendo con ustedes algunas de las experiencias que venimos trabajando. ¿Con qué finalidad? Creemos que las prácticas restaurativas es un camino de paz que no necesita de un contexto formal para hacerse, sistema penal, laboral, educativo, sino que en las comunidades, en nuestro barrio, en los lugares donde nos relacionamos, en los espacios donde interactuamos con otras personas, la práctica restaurativa es una herramienta que nos puede permitir generar ese espacio, un lugar de paz y buscar que los conflictos, las diferencias, la problemática humana que hay de la interacción, podamos darle una solución diferente a la sanción y el castigo, ¿no? Porque es lo que hemos aprendido. Entonces, normalmente siempre pensamos en cómo sancionar, cómo castigar, como ahora en la pandemia, que los gobiernos piensan que castigando, multando, se quiere resolver el problema de educación de la gente que no se ha resuelto en muchos años para atrás, ¿no? Entonces, tenemos que construir espacios, hacer que los espacios donde vivimos estén impregnados de posibilidades de construir paz, de mejorar, de ser más armónicos, de mejorar las relaciones, ¿no? Y por eso estamos acá con Marisol para compartir un poco estas experiencias. Crecer con Justicia, el Instituto Internacional Crecer con Justicia, es una experiencia que nace producto de un trabajo anterior. En este encuentro con Marisol y con muchas personas en México, formamos un equipo, hemos venido haciendo cosas juntas y en ese contexto aparece el Instituto Internacional Crecer con Justicia, donde Marisol es la directora, con la finalidad de hacer justamente esto, promover la justicia y las prácticas restaurativas, buscar maneras, formas más articuladas, porque una institución, un colectivo, permite hacer las cosas o poder llegar a más personas. Entonces, en ese contexto nace el Instituto Crecer con Justicia y desde ahí hemos venido desarrollando algunas experiencias de trabajo con comunidades que vamos a tratar de compartir ahora. Queremos que esto sea interactivo, así que por favor, los que tengan dudas en cualquier momento o quieran hacer algún comentario, etcétera, lo ponen en el chat y haremos la interacción necesaria, ¿no? Gracias a todos los que nos están saludando también desde distintas partes de Chile, de Argentina, etcétera. Y bueno, bienvenidos todos porque nos estamos universalizando a través de este nuevo reto de la pandemia, de lo que es lo interactivo, lo que es lo virtual. Bien. Yo quiero compartir un poco uno de los trabajos que estamos haciendo acá en Perú,
es el trabajo con comunidades, ¿no? Dentro de la filosofía que trabajamos con Marisol, que también trabaja Claire, ¿no? Donde creemos mucho de la importancia de la práctica, donde las personas, con nuestra vida, con nuestro ejemplo y con nuestras acciones, tratamos de hacer realidad aquellas cosas que hablamos y compartimos, ¿no? Entonces, hemos venido trabajando con comunidades. Yo voy a compartir un poquito lo de Perú y Marisol inmediatamente empezará a compartir otras experiencias que también estamos trabajando. En Perú hemos trabajado con comunidades campesinas y indígenas en los últimos 3 años, en un proyecto muy interesante de implementar prácticas restaurativas. Seguramente algunos han visto cosas que ya hemos trabajado o compartido en torno a esto, pero lo que queremos señalar es importante el cambio que se presenta. O sea, estas comunidades, estos grupos de personas, este grupo de campesinos, etcétera, ¿qué les ha permitido las prácticas restaurativas? Primero, una herramienta para poder relacionarse mejor. Por ejemplo, en mi país existe lo que se llaman las rondas campesinas. Cuando alguien comete algo contra la comunidad, muchas veces la ronda lo sanciona y ellos llaman disciplinar. ¿Qué cosa significa disciplinar entre comillas? Que te metan 20 pencazos en el trasero, ¿no? Para que te portes bien. Y eso ya sabemos que no funciona, pero las personas en esos lugares donde a veces no llega ni la policía, no llega ni el Estado, es la fórmula que han encontrado para poder disciplinar, entre comillas, a la gente, ¿no? Entonces nosotros llegamos a algunos de estos sitios y les enseñamos a facilitar prácticas restaurativas. O sea, compartimos con ellos la experiencia y les desarrollamos cursos para que ellos implementaran su quehacer también en los círculos y las prácticas restaurativas. Esto que generó un cambio en las conductas de las personas. Primero, empoderamiento. Muchos de los campesinos, de la gente, a veces es muy tímida, porque vive preocupado de su tierra, separado muchas veces de los modernismos, ¿no? Entonces, era una forma de empoderar, de decir lo que piensa, de hablar de lo que necesita. Y entonces encontraron en este mecanismo, sobre todo en la pieza de habla y los círculos, una manera de comunicarse mejor, de que todos pudieran hablar, porque estamos acostumbrados a que solamente hablen 1 o 2 personas. Muchas veces en las reuniones, en los sindicatos, en los grupos de comunidades de las urbanizaciones, hablan 3 o 4 personas, algunos gritan más que otros, no nos permitimos conectarnos. Entonces, la práctica nos permitió que esas personas se conectaran, tomaran decisiones, mejores decisiones en conjunto, que revirtiera a favor de la vida de ellos, de lo que hacen habitualmente. Entonces, empoderarse es una cosa que te facilita las prácticas restaurativas. Lo otro es que los líderes emergen. Y entonces de pronto aparecen las personas defendiendo ideas, promoviendo ideas, generando ideas que llevan a la comunidad a tomar buenas decisiones. Y entonces aparece el liderazgo, que es lo que a veces, un liderazgo positivo, que es lo que a veces necesitamos que hayan en nuestras comunidades, ¿no? Entonces tenemos empoderamiento, liderazgo, y lo otro es aprender a expresar lo que sienten y piensan, ¿no? Muchas veces las personas sencillas, la gente del campo, es una gente muy sencilla, muy alegre, y a veces no expresa las cosas que lo incomodan, ¿no? Porque tienen una paciencia que uno verdaderamente admira muchas veces, cómo las cosas ellos esperan que pasen, ¿no? Y en el campo, pues hay muchas veces que esperar que llegue la lluvia, y si no hay lluvia,
y que crezca la cosecha. Entonces, es gente que tiene, personas que tienen mucha paciencia, y a veces la sociedad, los esquemas sociales, los sistemas sociales abusan de esa paciencia de las personas y los llevan a la inacción. Entonces, a través de las prácticas restaurativas en estos grupos que trabajamos, se generó una potenciación, este empoderamiento de las personas, este liderazgo, pero también esta capacidad de alzar la voz, de decir lo que piensa, ¿no? Por eso que en las prácticas restaurativas hablamos en los círculos, dar voz a los que no tienen voz. Esto es real, ¿no? Los círculos permitieron que las personas alzaran su voz. Y los comentarios eran, oye, nunca la habíamos escuchado, no sabíamos cómo era su voz, ¿no? Qué buenas ideas tenía, o sea, se da una retroalimentación entre las personas, porque al hablar todos, al participar y al ser respaldado por la comunidad, porque las ideas son acogidas, entonces se da una dinámica positiva que permite que el grupo crezca y se desarrolle, que es finalmente lo que buscamos con las prácticas restaurativas. Entonces quería compartir esta pequeña experiencia para señalar estas tres ideas de lo que trabajar con la comunidad permite: empoderar, desarrollar liderazgos y dar voz a los sin voz, ¿no? Y esto, ojo, esto se repite si lo aplicamos en una escuela, si lo aplicamos en el sistema penal, en cualquier espacio que lo apliquemos, vamos a encontrar eso, y eso dinamiza a las personas, dinamiza a la comunidad, ¿no? Voy a cerrar aquí este punto, le voy a dar a la maestra Marisol la palabra, para después continuar con las ideas que queremos hoy día compartir con ustedes. Bien, Marisol. muchas gracias, Manuel. Gracias por el trabajo que has estado haciendo en Perú y gracias por compartirlo. Y bueno, ya Manuel habló un poquito sobre qué es el instituto, qué es lo que hacemos. De hecho, somos un grupo de personas que hemos trabajado desde la práctica y venimos de diversos campos. Personas que han trabajado, como por ejemplo Pablo Carvajal, en Colombia, que nos invita también a trabajar en este proyecto de Claro que sí, donde el trabajo es trabajar con, valga la redundancia, con personas víctimas del conflicto armado. Derivado de esos trabajos, pues viene un trabajo en escuelas, también de niños y niñas que han sido desplazadas por la guerrilla. Posteriormente a eso, hemos abierto el campo de trabajo en el ámbito escolar, en el sistema de justicia penal con personas privadas de su libertad, con adolescentes que están en un proceso penal también, con adultos, y hemos trabajado y hemos hecho mucho trabajo también en la parte de la investigación y en la parte comunitaria. Entonces, yo quiero hablar como de estas como líneas de acción que tenemos y que hemos estado desarrollando y compartirles un poquito del proyecto, porque desde el año pasado, ustedes saben que toda esta pandemia que ha quejado a todo el mundo, pues también empezamos a desarrollar el hecho de cómo también tener conversaciones, porque ya no teníamos el espacio donde estábamos de tú a tú al lado de una persona, sino desarrollar ese espacio virtual en el que afortunadamente se han sumado muchas personas y hemos hecho un trabajo maravilloso de conexión, no solamente con personas de América Latina, sino también de Europa. Entonces, eso es algo que nos impulsa a ver que realmente la comunidad puede tomar ese poder. Entonces, el trabajo que hemos desarrollado ha sido trabajo de campo, como lo decía Manuel, y voy a tomar un poquito de lo que tú has hecho, Manuel, el trabajo de campo de ir a ver cuáles son las necesidades de las personas. Y de algo que estamos convencidos y que hemos estado trabajando en diversos países de América Latina, es que siempre para cada una persona hay una conversación importante. Lo que a mí me importa es posible que lo que a Manuel le importe es distinto, pero al final del camino lo que encontramos es que la gente tiene una gran necesidad de ser escuchada. Entonces, dentro de ese trabajo que hemos hecho, lo que nos encontramos es que sí están apostando por la parte de la economía, sí estamos apostando por la parte de la educación, pero
esto no tiene un impulso si no empezamos a trabajar con ese empoderamiento comunitario. Entonces, tomando esto, lo que yo les puedo decir, voy a hablar de dos proyectos porque son demasiados los que tenemos y que me encantaría tener más tiempo para explicarlos, y si me da tiempo, pues los digo. Pero el primer proyecto nace dentro de las comunidades. ¿Esto qué es? Yo quiero decirles a ustedes que yo me dediqué por muchos años de mi vida a trabajar en el sistema de justicia penal. Mi desarrollo fue implementar la justicia restaurativa. Y entonces tuve la oportunidad de conocer muchos modelos, de conocer muchas experiencias, lo que aportó a nutrir lo que en México ahora tenemos, ¿no? Y que está creciendo y que muchas otras personas están alimentando esos procesos y eso que en un momento nació de un grupo de personas a los que se nos encargó eso en el país. Nace eso y entonces empiezo, por un caso que llevo en otro país, nace la idea de empezar a trabajar en la comunidad. Y justo estaba el momento cumbre en el que Colombia estaba transitando en esos acuerdos de paz, en que se estaban dando las firmas y en la que muchos tienen la necesidad de cómo vamos a hacer. Y entonces, específicamente, si mal no me equivoco, en el punto número 5 de los acuerdos de paz, nosotros empezamos a trabajar. Decía, reinsertados, desplazados, víctimas, excombatientes. Entonces empezamos a juntar y a mirar todo eso y hicimos, recuerdo que fue una serie de visitas a todas las comunidades que habían sido azotadas por la guerrilla y sobre todo escuchar las voces de campesinos, de grupos indígenas, de grupos de organizaciones civiles, de docentes, de la comunidad, de comunidades de las parroquias, bueno, una serie de personas. Escuchábamos esto y todos nos juntábamos en un círculo. Llevábamos nuestras preguntas, llevábamos nuestra forma de conversar, pero conforme se iba desarrollando, llevamos un esquema ya desarrollado, pero conforme se iba desarrollando, la conversación iba cambiando. Y era como nosotros trabajábamos en de pronto girar la pregunta, porque la necesidad de la gente era otra, ¿ya? Entonces, eso nos ayudó a crear un espacio de diálogo. ¿Qué pasó ahí? Que bueno, tuvimos una serie de personas que se llevaron herramientas y estrategias de cómo tener estas conversaciones. Después de un tiempo regresamos y encontramos que estas personas estaban utilizando esas herramientas y temas tan sencillos. Fíjense, esto es interesante porque sí está el tema pobreza, sí está el factor economía, sí está el factor tierra, pero habían cosas que a lo mejor dices, están peleando por un perro, están peleando porque tiraron la vaca tiró la cerca de no sé dónde. Entonces, esas cosas que parecían que son comunes a lo mejor en lo cotidiano, las personas lograban resolverlos y eso les daba pie a empezar a generar espacios de confianza y poder empezar a hablar de otros temas más delicados. Entonces, ese fue un trabajo que hicimos y que seguimos haciendo, que obviamente se paró el año pasado. Y entonces, partiendo de eso, sale otro proyecto que es el de trabajar con niños y niñas de las escuelas, que justamente eh, estábamos en una zona boscosa donde habían unas comunidades que están como muy alejadas de lo que es el centro de la ciudad. Y el trabajo fue cómo resignificar el trauma, cómo resignificar la memoria a través de espacios de los bosques y cómo los niños y niñas empezaban a ver que su entorno, la naturaleza, les brindaba un espacio para poder empezar a contar nuevas historias. Este es un proyecto maravilloso que la verdad a mí me es grato decirle que cuando se empezó a desarrollar en la escuela como pequeños círculos que después se llevaron al bosque, que después nos enseñamos sí, veíamos temas de la naturaleza, pero también veíamos temas de lo cotidiano que era hablar, de cómo está papá y mamá, de cómo nosotros podemos unirnos más, de qué importante es respetar las conversaciones, de cómo puedo resignificar la historia de mi país y las historias que traían ellos de dolor, cómo se fueron transformando y el darles de pronto una cámara, tuvimos donaciones de cooperación alemana y esas donaciones se utilizaron justamente para generar videos y hacer memoria desde una paz más positiva. Entonces, eso nos ayudó muchísimo y esos materiales, pues están ahí y es algo que, como les dije, en este momento está parado. Y el año pasado, justamente el 4 de enero, fue el aniversario
de un bosque que los niños aman y ellos se han vuelto guías de los bosques. ¿Guías a qué me refiero? Que ellos llevan a un grupo de adultos y les enseñan todo sobre la naturaleza y después regresan, hacemos un círculo grande donde conmemoramos o hacemos algo, un ritual sobre el agua. Entonces, ¿qué hacemos? No solamente estamos hablando sobre la naturaleza y cómo preservarla, sino también estábamos hablando sobre cosas del alma. La gente se conectó a un nivel impresionante, hablando sobre lo que estaba pasando, hablando también de las tristezas que habían ocurrido, pero también hablando de lo importante y lo poderoso que era ver que sus hijos les estaban enseñando a cómo tener mejores conversaciones. Entonces, eso eran algunos de los proyectos que empezamos a implementar a nivel comunitario. Y bueno, tenemos otro más que estábamos empezando a desarrollar en Colombia, perdón, en Guatemala, pero bueno, eso quedó en stand-by por el tema de la pandemia, ¿no? Después de ahí, avanzando al sistema de justicia penal, pues hay un fuerte trabajo con los adolescentes, donde quiero decir que México es como una punta de lanza de muchas leyes muy buenas que pueden servir y han servido de ejercicio para otros países que también están trabajando el tema sobre justicia restaurativa. Y lo hermoso que hemos encontrado ahí es que aparte de que una ley que va a seguir siendo, se va a ir perfeccionando poco a poco, porque la práctica, la prueba y el error, todo esto que está surgiendo, nos está invitando a mirar que no solamente tenemos que hablar de un proceso o etapas de un proceso para ayudar a un adolescente, sino también estamos mirando la importancia de implementar programas que nos permitan tener un espacio o redes de apoyo mucho más sostenibles para estos jóvenes que se han infringido la ley. O que tienen temas con la ley, porque hablaba el otro día con una compañera de Argentina que decía, no me gusta decir conflictos de adolescentes en conflicto con la ley, pero sí son adolescentes que tienen situaciones con la ley y que se tienen que resolver, pero muchos de esos factores vienen desde casa, muchos de esos factores vienen de factor economía, de factores de descuido, de pronto del trabajo, muchos elementos, ¿no? Entonces, esos programas nos permiten a nosotros ver cómo tenemos que trabajar con estos adolescentes. Y varios de esos, uno de ellos es Puentes a la Vida, que está con el trabajo con adultos, pero también está con adolescentes, que es un programa de 14 semanas donde realmente se habla desde una perspectiva de qué es el delito, confrontarte con lo que hiciste, pero también a la vez empezar a resignificar todo esto, involucrarlo a tu vida y darse cuenta de que esa mala decisión que tome no va a definir como persona. Y eso es muy importante que los adolescentes se lo lleven a la mente, de que eso no los define como personas, que de pronto ellos se dan cuenta que han quemado todas sus naves, pero que no es el fin del mundo y que ellos mismos se pueden dar cuenta que pueden volver a regresar a la comunidad. Y aquí hay un trabajo muy fuerte que también está empezándose a trabajar con la comunidad. Y bueno, el otro elemento del que también les quiero hablar es del sistema virtual, ¿no? Entonces, ya para ir cerrando y poder tener un tiempo también para conversar con ustedes. Entonces, justo el año pasado empezamos a hacer un proyecto en el cual de manera no presencial, derivado de toda esta situación que aqueja al mundo, abrimos un espacio para empezar a reunir a personas. De hecho, empezó solamente en México, en Colombia, y ahorita ya se ha abierto y lo anuncio aquí de viva voz, se llama ¿Qué te une a México? Apenas hace poco abrimos el grupo y lo que estamos buscando es replicar este programa exitoso que hemos tenido en la virtualidad. Les cuento un poquito cómo está. Nuestra primera intención fue reunir en ese momento a colombianos y a personas extranjeras viviendo dentro y fuera del país, en una causa basada en la responsabilidad social, en el posicionamiento universal y en la credibilidad de opiniones. Esta alianza buscaba el mejoramiento de las condiciones de vida de todos los habitantes en todos los lugares del país. El grupo empezó a acumular participantes y esto fue después del famoso cacerolazo del 21 de noviembre de 2019 y a partir de ahí se empezó a tener muchos grupos de personas que empezaron a hacerse receptores de este grupo y a dar opiniones, pero no opiniones en las que, por ejemplo, un elemento muy importante de un círculo que facilité hace un mes y medio, que hablábamos de las mingas colombianas. Muchas veces las mingas tienen que ver con grupos indígenas
Y había gente que, ¿qué piensas de este círculo que vamos a hacer de las vincas? Se publicó, me acuerdo que en el Facebook, y muchos dijeron cosas buenas, otros no tan agradables, pero era importante saber que muchas veces las opiniones que se daban eran mucho desde el desconocimiento, desde el no saber qué significaba, desde cuestiones que muchos los iban añadiendo, que era la política y esto, y entonces eso nos invitó a nosotros a crear ese espacio de conversación, pero a honrar la tierra, a honrar a nuestros grupos indígenas y a la vez empezar a abrir el conocimiento que nos iba a permitir saber qué era una minga y cuál era el propósito, ¿no? Entonces, desde esa parte de darle información a las personas, porque dice por ahí, hay una frase que dice, el conocimiento te hará libre. Entonces, saber de las cosas y empezar a tomar tus propios criterios que no vienen de otra persona, de otras personas, nos ayudó mucho. Después de esto, el objetivo de esto fue crear un espacio de conversación donde buscamos que prevaleciera siempre la escucha, la igualdad de voz, como lo dijo Manuel hace un momento, poner en prácticas herramientas de diálogo en forma de círculos restaurativos de manera virtual, iniciando con un primer momento que le llamamos nosotros el momento de abrir posibilidades, y después las ideas que iban surgiendo del grupo se convirtieron en preguntas. Y entonces teníamos nosotros espacios donde hacíamos comunicaciones previas con los grupos o las personas que se iban inscribiendo. Teníamos grupos como de 12, 13 personas, y los dos últimos círculos que hubieron ya se tuvieron que hacer dos círculos en diferentes momentos porque ya era mucha gente la que quería participar de ello. La gran sorpresa que nos llevamos aquí es otra vez la parte de esta necesidad de hablar. Primero los temas fueron como lo que estaba pasando en el momento, que era la pandemia, que perdí a la familia, que pasó esto, que no tengo trabajo, temas que la gente necesitaba desahogarse. Ya después empezamos a hablar sobre la familia, hubieron otros encuentros donde estuvimos hablando sobre la tierra, hubimos otros momentos donde hablamos sobre los acuerdos de paz, y entonces han ido círculos y círculos abriéndose, donde hay muchas conversaciones que la gente desea hablar, y, y ahí nos damos cuenta que esos espacios nos ayudan también a conocer lo que está pasando. Y bueno, eso también se está abriendo para México, y va a ser grato para mí que podamos encontrarnos en esos círculos y poder compartir sobre nuestras culturas, pero sobre todo hablar un poquito de cómo a partir de la justicia restaurativa vamos generando comunidad. De pronto nos quedamos con una idea, yo lo digo porque a veces hay desconocimiento, yo hablo de que hay muchas personas que apenas se están involucrando en el tema, entonces lo vamos a meter solamente en el sistema de justicia penal, pero justicia restaurativa es un gran abanico de posibilidades. De hecho, puedo decirles a ustedes que justicia restaurativa, y hay un ejercicio que me encanta que hace Manuel cuando trabajamos juntos impartiendo cursos del Instituto Internacional en Prácticas Restaurativas del IRP, donde él lanza la pregunta que tú recuerdes personas que han sido amorosas, cariñosas, que te dieron apoyo, pero que también te llamaron la atención. Y entonces sale la respuesta ahí de que esa persona tenía algo de restaurativo. Entonces, son personas que viven entre nosotros, son personas que nos dan apoyo, que nos dan control, que nos dan soporte, que nos hacen preguntas, que nos ayudan a pensar. Y eso permite que nos demos cuenta que la justicia restaurativa nos ayuda a ver que podemos trabajar en la comunidad, en las escuelas, en las prisiones, en los sistemas de justicia, sea penal, en los ámbitos familiares. Entonces, es un gran espacio para ayudarnos a hacer estas conversaciones donde la gente tiene una necesidad enorme de hablar. Y bueno, ahorita en estos espacios virtuales que ha sido de mucha ayuda, sobre todo porque hay gente que está encerrada, que tiene una gran necesidad de hablar, que hay mucho estrés en el mundo, y ese estrés también ayudarlos a canalizar. Bueno, entonces hasta aquí dejo para que podamos, no sé si Manuel quiere agregar algo o podemos abrir preguntas y respuestas, no lo sé. Todavía tenemos unos minutitos más. Yo quisiera dar algunas ideas, de repente me complementas y de ahí pasamos a las preguntas. La idea que queremos nosotros al compartir las experiencias que hemos trabajado con las comunidades, con Marisol hemos tenido el privilegio de poder recorrer casi toda la República Mexicana haciendo capacitaciones en los diversos estados. Es que toda esa información, todo ese conocimiento que está repartido,
tiene que fructificar, tiene que expresarse de alguna manera. Y por eso que nosotros lo que empujamos es a desarrollar nuestras propias experiencias. Y siempre decimos, el primer círculo que puedes hacer es hacerlo con tu familia. Ahí puedes empezar. Y ese es un poco nuestro deseo, de que las personas desarrollemos experiencias en nuestro barrio, en nuestra comunidad, de forma voluntaria. O sea, hay un grupo que tiene un problema y de repente yo me puedo ofrecer para poder apoyar, para poder compartir mi experiencia o para buscar alternativas que nos ayuden a solucionar el conflicto. Ya que estamos en este viaje, no podemos huir de los conflictos, sino buscar maneras de cómo podemos mejorar la situación. Porque los conflictos siempre van a haber y hoy en día tenemos muchos más conflictos de lo que teníamos antes de la pandemia, ¿no? Muchas familias, la tensión, el miedo, hay mucha gente que tiene miedo, tensión. Entonces, tenemos que generar espacios. Y por eso hablamos de la comunidad, ¿no? Entonces, yo en mi comunidad puedo generar un espacio, reunirnos virtualmente, hablar de lo que necesitamos, dar voz a los que no tienen voz, escucharnos, tratar de que en ese proceso nuestro lenguaje sea no violento, porque muchas veces no nos damos cuenta, pero nuestra forma de expresar, la cultura machista, patriarcal, a veces hemos aprendido formas de contestar que son violentas, que pueden dañar a las otras personas. Entonces, este es un reaprendizaje, tenemos que aprender a ser no violentos. Entonces, el círculo, ese espacio, permite todos estos aspectos, ¿no? Eso es lo que queremos compartir, que hay que hacerlo, ¿no? Con Marisol lo venimos haciendo, primero cada uno individualmente en sus países, hace muchos años, era lo mismo, la vida nos ha encontrado, nos ha permitido hacer cosas juntas, promoviendo justamente estas ideas del encuentro, de dar voz a los sin voz, de empoderarnos para asumir nuestras responsabilidades. Entonces, eso es lo que queremos hacer. Eso es lo que queremos compartir con ustedes. Hay que empezar. Siempre contamos la experiencia de Perú cuando se empezó a hablar de justicia restaurativa en Perú hace 20 años, un poquito más, un poquito menos, ¿no? Siempre decíamos que nosotros empezamos por lo más fácil. ¿Y por qué por lo más fácil? Porque no sabíamos, porque queríamos aprender. Entonces, estas son cosas importantes. Si no hacemos, no vamos a aprender. Entonces, podemos informarnos, empapar, escuchar a muchos. Hoy día virtualmente hay mucha oferta, pero tenemos que hacer nuestro propio proceso. La justicia restaurativa se hace vida, la práctica restaurativa se hace vida cuando la persona lo lleva a su comunidad y facilita una práctica. Y de eso se trata. De que todos aquellos que estamos interesados en el tema, que estamos empapados, lo hagamos. Y esa va a ser la esperanza. A generar ese espacio donde las personas podamos dialogar, podamos expresar nuestras necesidades, podamos tener un espacio para tener voz, ese espacio se va a convertir en un espacio de esperanza. Y creo que es hoy día lo que necesitamos, mucha esperanza, para poder seguir haciendo las cosas, para poder seguir andando en lo que creemos que puede ser positivo para todos. En este caso son las prácticas restaurativas. Entonces, ese es un poco nuestro deseo y bueno, siempre podrán ya en lo personal
consultarnos en el Instituto Crecer con Justicia, etcétera, y ver qué se puede hacer para que de repente tú en tu barrio empieces a hacer círculos, para que tú con tu grupo de amigos de la escuela o etcétera empieces a facilitar, vayamos extendiendo la cultura de paz, ¿no? Y bueno, no sé si Marisol quiere cerrar este espacio para después dar pie a las preguntas. Bueno, no, finalmente lo que quiero compartirles a ustedes que dentro del Instituto Internacional con Justicia estamos siempre abiertos a escucharles, a conversar. Justamente hace un momento hicieron una pregunta aquí en la parte de preguntas y respuestas, donde una compañera que es de Argentina nos decía, bueno, ¿cómo quisiera yo trabajar el tema de justicia restaurativa, de puentes a la vida, cómo hacerlo desde una parte de la justicia transicional? No, perdón, a ver, déjame mirar porque no me quiero equivocar, pero está muy interesada en saber cómo hacerlo en una semana, ¿no? Yo lo único que le puedo decir es que eso es algo que hemos desarrollado aquí en México y que justamente lo que buscamos son siempre los permisos para entrar a hacer este trabajo. Al inicio, en el año 2010, si no me equivoco, con mi compañero y maestro Eddie Mendoza, él hacía o él daba ese entrenamiento adentro de un aula. Posteriormente a eso se dio cuenta que no, dice, me di cuenta que no estaba bien así, porque la gente no terminaba de dimensionar qué era trabajar dentro de una prisión. Entonces, lo que se trabajó fue ajustar el curso de una semana para empezar a trabajar y crear facilitadores que pudieran empezar a hacer este proceso. Pero era, como decían ahí, escuchando y haciendo, porque fue la forma en la que empezaron a aprender, y la verdad es que la experiencia que se tiene, a pesar de que no lo desarrollamos en 14 semanas, sino son 7 días, perdón, sobre todo por la capacitación que se le da a los que a los que van a ejecutar el programa, y que, bueno, tiene fases también, nos permitió justamente hacer este trabajo colaborativo, donde realmente pudiéramos dimensionar lo que significaba trabajar en prisión, ¿no? Y muchos colegas decían, oh, eso está muy lindo, pero no es para mí, es demasiado fuerte, no, siento que no voy a poder con eso, ¿no? Entonces fue muy lindo escuchar personas que se estaban entregando al trabajo y otros que con toda la honestidad del mundo decían, esto es maravilloso, pero siento que no voy a poder porque es demasiado fuerte lo que se escucha aquí y no me siento preparado para hacerlo. Entonces, es genial poder entender que muchas personas tienen grandes necesidades, pero que sabemos cuáles son nuestras capacidades, y darnos cuenta que creo que la justicia restaurativa nos permite abrir espacios y campos en diferentes lados. Estamos para eso y bueno, en el instituto estamos también para apoyarles en lo que necesiten. Muchas gracias. Bien, iba a empezar a comentar las preguntas que tenemos acá. Voy a ir tomando de dos en dos y tú, Marisol, puedes ir complementando alguna pregunta. Si les parece, tal vez me gustaría hacerles la siguiente propuesta. Hay Sí. personas que van a poder ver este webinar posteriormente en YouTube y esas personas no pueden ver el chat, que sí pueden ver las personas que nos acompañan ahora. Entonces, si ustedes me lo permiten, déjenme leer en voz alta las preguntas para que las personas que nos escuchan después puedan estar al tanto de qué es lo que estamos hablando. En la función de preguntas y respuestas, ustedes pueden digitar la respuesta, Manuel y Marisol. Entonces, pueden de una vez ir contestando algunas cosas por escrito, pero sí nos interesa escucharlos acá porque pues así todos aprendemos. Voy a ir de abajo hacia arriba. Ramiro nos consulta, dentro de un proyecto o programa, ¿cuánto tiempo conlleva una práctica restaurativa? Esa es una de las preguntas. Hay una pregunta de Sonia Patricia Martínez, voy a irlas marcando para que las puedan ir contestando en vivo. Ella pregunta sobre el programa de Puentes a la Vida. Marisol, me gustaría saber si es posible para vos poner también algún enlace donde ella también pueda dirigirse, además de lo que nos puedas contestar acá, y yo también puedo encargarme de ponerlo en la descripción cuando se comparta el En la video. descripción, sí, claro que sí. Bueno, ¿en qué consiste el programa? Manuel, ¿quieres contestar la primera pregunta o voy yo y después contestas la otra pregunta? Igual tú, empieza nomás, Marisol, Okay, bueno, contesta. el programa, voy a decirlo así brevemente, es un programa que cuando se implementa es un programa que viene de Texas, ¿ya? Entonces,
ese programa ya está implementado en el estado de Texas, en Estados Unidos, y está ubicado en varias prisiones. ¿Qué es lo que se hace ahí? Se trabaja 14 semanas con los internos. Ellos tienen un libro y tienen otro cuadernito que es como las preguntas para hacer. Ellos leen una lectura, tienen esa lectura y tienen que hacer la tarea del libro. Y una vez a la semana van los facilitadores al centro, donde están las personas privadas de su libertad, tienen círculos donde se discute la lectura que tuvieron. Ellos, aparte de eso, tienen un cuaderno que es como un diario donde ellos van escribiendo todas sus emociones, sus reacciones a esto. En ese programa se presentan dos personas que han sido preparadas, que fueron personas lastimadas por el crimen, y esas personas están ubicadas en dos momentos en el programa. En un primer momento del programa, ellos llegan, cuentan alguna historia donde hayan pasado por una situación súper complicada, y bueno, la persona que me ayuda aquí en México es de un homicidio, asesinaron a su hija, fue un feminicidio. Entonces, es una persona que la estuvimos preparando por mucho tiempo para que pudiera tener este encuentro de poder tener esa conversación. Era un panel donde yo la acompañaba, ella da su historia, los internos, lo que hacen las personas privadas de su libertad es hacerles preguntas a ellos, si es que tienen preguntas. De hecho, las veces que ella se ha presentado, nadie tiene preguntas porque la historia es demasiado fuerte, y la forma en cómo ella también ha transformado, la forma en cómo narra la historia, ayuda mucho a que ellos de pronto tengan todas las respuestas. Ella se va, la persona que se va, que nos apoya con esa historia, se retira del lugar, y nosotros nos quedamos hablando con ellos, le decimos procesando la información. En el procesar la información, ellos empiezan a tener una conversación en círculo sobre lo que escucharon. Y entonces hay un tema que encaja ahí poderosamente, que es el tema de la responsabilidad, y empiezan a darse cuenta sobre lo que negaban al inicio, que uno de los temas primeros es crimen y conflicto, donde hay una confrontación a aceptar lo que han hecho. Este programa, bueno, ellos tienen una graduación, dura 14 semanas, pero los que nosotros entrenamos entran con nosotros por una semana a hacer ese programa. Ya, ellos entran a hacer este programa en una semana, entonces vemos esos temas en 7 días. Previo a eso tengo 2 días de preparación con los facilitadores para poder ingresar, y luego yo tengo otra conversación solamente con los internos, y después ya entran los chicos, y después tenemos clases fuera y dentro, y eso nos ayuda a hacer todo este proceso de la información. Posteriormente a esto, bueno, pasa un tiempo. Generalmente yo lo he estado trabajando aquí en mi estado con todos los centros penitenciarios del estado. Entonces nos mandan a las personas que trabajan ahí, que sabemos que lo van a desarrollar, porque muchas veces de pronto lo conoces, pero no quieres trabajar en ello, ¿no? De eso dejamos un lapso de 6 meses, y regresamos a recolectar información de cómo van los internos. Algunos ya los cambian de lugar, pero otros tenemos la oportunidad de conversar con ellos y vemos qué es lo que ha cambiado en sus vidas. Después de ahí hacemos otro curso más donde los que ya se entrenaron ya tienen un curso de otra semana más, donde ellos aprenden a utilizar todo ese manual, cada una de las lecturas, cómo van a exponer los temas ante las personas privadas de su libertad, cómo van a desarrollar los círculos, de qué manera van a ellos a ubicarse en esto, ¿no? Y ya por último, ya tenemos otra etapa más donde damos ese acompañamiento de que ellos van a facilitar, pero están con otra persona que ya tiene experiencia en esto. Entonces, eso es como sería como toda la implementación, pero en una semana nosotros hacemos un trabajo muy grande y se quedan con muchas cosas que nosotros podemos ir retroalimentando en el camino del programa. Y bueno, esa es la respuesta. Marisol, me quedo yo con ganas de que pudiéramos tener un espacio exclusivamente para hablar sobre puentes a la vida, ¿verdad? Yo creo que a muchas personas nos parece muy interesante y no conocemos lo suficiente sobre Con todo lo gusto. que ustedes hacen. A mí me gustaría animarte, sin embargo, a que también nos puedas pasar recursos en los que podamos leer y conocer más y que estén disponibles para la población. Sí, Ramiro Elizondo, perdón. sí, adelante. No, 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 está bien. Voy a pasar algunas de las otras preguntas porque son muy interesantes. Bueno, Ramiro Elizondo nos consultaba sobre cuánto tiempo dedicar a una práctica restaurativa, y mediante el chat le mencionaba un poco sobre el tema de construir una cultura restaurativa, pero que dependiendo de la situación, del daño al que haya que enfrentar, o si estamos haciendo prácticas más bien para fortalecer relaciones, eso va a variar muchísimo el tiempo.
Voy a leer estas dos preguntas y me interesa escucharles a ambos porque son interesantes. Pregunta Mariela Torres si podrían utilizarse los círculos restaurativos para ir cerrando la grieta política en Argentina que tantos conflictos sociales ha provocado. Y yo creo que eso tiene que ver con algunas conversaciones que hemos tenido sobre el tema de generar diálogos no solo entre personas, sino entre comunidades, ¿verdad? Cómo generar esos espacios de cultura de paz para que puedan hablar personas y grupos que se supone que no se pueden hablar. Eso me interesa escucharles y además plantearles la pregunta de Eduardo Garro, que en el trabajo con comunidades indígenas, previo al inicio de procesos de diálogo, generar algún nivel de confianza es clave en su experiencia. ¿Qué sugerencias nos podrían brindar para establecer una base sólida antes de iniciar o convocar el círculo mismo? Bien, gracias, Claire. Sobre lo de la política, volvemos a lo de, así como hablamos del barrio, también podemos generar conversaciones políticas. Lo que sí es, hay que sentarse los que quieran sentarse. Porque todo el esquema de la práctica restaurativa, la filosofía, trabaja sobre la voluntad, el deseo de las personas de participar, ¿no? Entonces, claro que ayudaría. Hay muchos, las famosas comisiones de la verdad, por ejemplo, que se han creado en muchos países, que han fallado. Porque de repente se convierte en la verdad de un lado y no se convierte en un espacio para que todos los que protagonistas, todos los que tuvieron que ver con el conflicto, hagan escuchar su voz, ¿no? Por eso cuando hablamos de proceso justo decimos que todos los involucrados tengan la oportunidad de expresar, ¿no?, cómo se sienten afectados, de disentir con la opinión de los demás. Y ese es el espacio que hay que crear para poder acercar en términos políticos. Por eso que hoy día hablamos de incluir a las minorías, porque nuestras democracias siempre han hecho prevalecer el voto de la mayoría y no las ideas. Entonces, hay cosas que hay que reformular, ¿no? Pero sí ayudarían y tenemos que empezar sentándonos los que queremos sentarnos. Si vamos a esperar a todos, va a ser complicado, ¿no? Y con respecto a la segunda pregunta, es cierto, uno no puede ir, uno no puede ir a imponer nada. Uno va a compartir las experiencias. Y si uno va a una comunidad, pues hay que comer lo que come la comunidad, sentarse con la comunidad y hacer lo que hace la comunidad para poder interactuar. Las prácticas restaurativas no puede caer, su misma filosofía no puede caer en el autoritarismo de la verdad. Porque bueno yo te lo impongo. No funciona así, se iría contra la misma filosofía. Entonces, lo otro que es importante, hay que creer en la sabiduría de la comunidad. Las comunidades a lo largo de la historia han sabido solucionar sus problemas. No necesitaron de psicólogos, abogados, jueces, militares, ¿no? Entonces, hay que creer en la sabiduría de la comunidad, que la comunidad va a encontrar un camino para resolver, ¿no? Y la práctica es un medio que me facilita encontrar estas respuestas, ¿no? Okay. Eso no hay que perder de vista, ¿no? Bien, solamente abonando a la primera pregunta, en mi experiencia trabajando en Colombia, lo que puedo decirles es que es muy importante empezar a ganarse, y esto para mí va relacionado con la pregunta de Eduardo Garro, que nos habla sobre si hay que crear un espacio de confianza previo a un inicio del diálogo, y por supuesto que sí. Cuando nosotros llegábamos, no llegábamos a hablar sobre la guerrilla, no hablábamos sobre el conflicto armado, no hablábamos sobre eso. Ellos sabían, o ellos decían, oh, vienen por parte de la ONU y la gobernación, y oh, seguro vienen a hablar de esto. Y oh, sorpresa, no hablamos de eso, hablábamos de cómo estás ahora,
háblanos de cómo ha estado ahorita el tema en tu comunidad, cuáles son las problemáticas que tienen en este momento. Háblanos o llegamos y hablamos sobre lo que era justicia restaurativa a un nivel en el que todos podíamos entender y la gente de uno empezaba a ganarse la confianza y de pronto terminabas en la siguiente visita, ya estaban hablando sobre lo que había pasado, de lo que habían perdido y entonces nos enterábamos de historias tan fuertes y ahí es donde estábamos mirando, no puedes hablar de prosperidad en una comunidad, de reconciliación, cuando no has escuchado la vida de la historia de las personas, cuando la gente no ha sanado su corazón o no ha resignificado esa narrativa de dolor que trae. Es muy complicado que la gente quiera hacer las paces o tener una conversación política o reconciliarse con los grupos indígenas, que eso me ha tocado mucho, que es un tema muy fuerte en Colombia sobre las tierras y el agua. Eso es un tema muy fuerte. Entonces, no llegaba yo a hablar sobre la tierra porque sabía que ahí me van a dar con todo, que que el conflicto que hay entre los campesinos y los indígenas. No, llegaba a hablar sobre temas cotidianos, sobre cosas que de pronto ellos también querían hablar, pero de pronto se desviaban del tema. Y esa es una forma en la que nos ganamos la confianza de ellos y después empezaron a hablar de su historia y después empezaron a hablar. Solamente tomo un poquito del proyecto que también está en Perú, donde empezaban a hablar sobre lo que estaba pasando en lo cotidiano y cuando ellos empezaron, digo yo, a sanar un poco en su corazón y en su mente y en todo lo que traen acarreando esas comunidades que tú veías que decías, bueno, ¿cuándo van a hacer algo? Están haciendo proyectos productivos, están mejorando en su economía y Manuel es una persona que nos puede decir mucho de lo que está pasando, cómo hay prosperidad cuando la gente realmente es escuchado, pero sobre todo, como dijo Manuel, esta sabiduría que está en la comunidad. Muchas gracias. Me gustaría leer el comentario que nos menciona María Getini. Desde mi experiencia en Unidad de Internación para Mujeres Privadas de su Libertad, trabajar restaurativamente hace garantizar sus derechos, visibiliza las oportunidades de mejora de vínculos y promueve deseos de egresos con otras posibilidades. Yo quisiera no solo agradecerle a María por su comentario, también plantearles a ustedes, yo ya como para terminar, ya como haciendo una conversación cerca del final, acerca de los desafíos que el distanciamiento social nos plantea, ¿verdad? Porque estamos hablando de la virtualidad cuando hay acceso a la virtualidad y de pronto cuando no lo hay, eh, yo también trabajo con población en condición de privación de libertad menor de edad y muchos de los procesos han quedado totalmente truncados porque no tenemos acceso a vernos. Y también hablamos mucho de prácticas restaurativas y de justicia restaurativa de una manera reactiva al conflicto, que por supuesto nos ayuda mucho. A mí me ha pasado que la gente me pregunta mucho, bueno, prácticas restaurativas con los hijos, por ejemplo, en mi caso, porque en una situación de cuarentena uno está con los hijos todo el tiempo y hay conflictos y hay mucha frustración, pero poco se habla y la práctica restaurativa para que, hablo como mujer, que es mi realidad, para que las mujeres tengamos espacios comunitarios con otras mujeres que nos ayude a que nuestros niveles de frustración o de soledad no hagan que el conflicto se nos haga tan difícil de manejar, como esa parte de tener red de apoyo, de tener comunidad en un tiempo donde todavía nos falta mucho para superar la pandemia. Entonces, quería poner eso delante de su mesa antes de ir cerrando y aprovechando la oportunidad también mencionar que me encanta leer, Marisol, lo que tenés en el papelógrafo en la pared, ¿verdad? Sobre escuchar con el corazón, la apertura de las ideas de los demás y no podía no mencionarlo. Ajá. Y tal vez si nos comentas un poco, ¿verdad? Sobre esa Lo que parte. pasa es que cuando Entonces, hago los círculos virtuales ya lo tengo ahí, aunque lo presento en la pantalla y ya se quedó ahí porque siempre que estamos facilitando, ya ellos saben que es lo que ha construido la gente. Tengo otra hoja más donde ellos dicen, ¿cómo vamos a generar esta conversación? Y entonces ya es lo que se ha generado de unos círculos, de otros, y voy poniendo las hojas ahí y ellos ya van mirando lo que se está construyendo en la comunidad virtual. Entonces es sí. parte del trabajo.
Y perdón que meta un poquito la cuchara, pero es que Luis Monroy nos comenta sobre también el tema de centros educativos y decirles que en el canal de YouTube de IRP Latinoamérica tenemos también las experiencias de Glasgow Internacional, de Hoy Honduras, también del Colegio Los Arbolitos en República Dominicana, que en espacios de webinar como estos nos han compartido sus experiencias. Entonces, Luis, sobre ese tema también que puedas darle un vistazo a esas otras experiencias, porque las compañeras que han participado nos han enriquecido mucho con lo que han venido construyendo. Manuel, perdón. Sí, no, está bien, es justamente sobre las escuelas. La práctica restaurativa es un medio que ayuda, ¿no? Y ahí hay experiencias que pueden ver y la gente tiene que animarse a escribir, nos pueden escribir y después generar conversaciones personales, o sea, hay que romper, Marisol, te aseguro, Marisol, tú, Claire, cualquiera de los que está escuchándonos, si nos piden un encuentro personal lo vamos a tener y podemos conversar y de repente aportar más al proyecto personal o a la idea que tienes, sin ningún tipo de compromiso, ¿no? Porque la idea es promover, ¿no? Y por eso que decía, sí ayuda a salir a la escuela de punitivo, pero hay toda una experiencia que contar, ¿no? Lo otro, con lo último que tú has dicho, tenemos que aprender a seguir trabajando en redes. Esto no funciona individualmente. No se trata de gurús que hablan y juntan a la gente. No, esto se trata de una red humana de personas. Nos escuchamos unos a otros. Yo acá seré infidente, siempre cuento las historias de algunos de ustedes. ¿Por qué? Porque la pandemia ha hecho que muchos estén en su casa con sus hijos, ¿no? Trabajando, haciendo teletrabajo, o sea, y yo a veces me pregunto, pucha, ¿de dónde sacan tanto tiempo para...? Porque con los hijos pequeños muchos han tenido que sentarse para hacer la escuela. Y hoy en día muchas mujeres han tenido que hacer eso, ¿no? A lo largo de todos los países, porque es la forma como estamos viviendo. Entonces, es muy cierto, tenemos que construir redes, espacios. Una hora para conversar, interactuar, compartir nuestras experiencias, escucharnos, ¿no? Eso es importante en los tiempos, en los tiempos de hoy, porque es más difícil el contacto presencial, ¿no? Entonces tenemos que generar redes, espacios, escucharnos, no tener miedo de construir, ¿no? Creo que es el reto de hoy, si es que queremos construir paz, ¿no? Si no, seguiremos con el problema de la violencia, ¿no? Tanto institucional como de las personas cotidianamente, ¿no? Bien, creo que estamos o no estamos. Veré en voz alta también Karina Medaglia, que siempre es un gusto saludarte, nos comparte. Me encantó todas las experiencias que compartieron. Donde vivo hay muchas comunidades indígenas, guaraníes y gente de campo, que es cierto, tienen la paciencia y no hablan para no incomodar. Creo que hoy el reto es construir la empatía digital de todos con todos. Y bueno, sí, a la distancia física de pronto es parte del tema de corresponsabilizarnos por la salud de nuestras comunidades, pero no significa aislarnos. De pronto el acceso a Internet es un gran problema, ¿verdad? Pero tenemos que buscar cómo no aislarnos, porque si no, no vamos a poder sobrellevar lo que estamos viviendo. Un pequeño ejemplo, la pandemia también paralizó un poco el proyecto. Entonces, en diciembre, después de trabajar, hablar por el teléfono, logramos hacer una reunión virtual con los campesinos y algunos grupos indígenas, con un teléfono donde detrás habían 7 personas, ¿no? Hicimos toda una red, logramos hacerlo virtual. Entonces, quiere decir que es posible, ¿no? A veces nos autolimitamos y fue una experiencia interesante porque se pudo ver a mucha gente que no había contacto porque estaba en zonas alejadas, de altura, etcétera. Y fue muy significativa la reunión, y estuvimos una hora conversando con las diversas personas de todos los distritos donde está el proyecto, ¿no? O sea,
a veces uno mismo es el limitante porque dice no se puede, no, hay que intentarlo, ¿no? Pues muchísimas gracias. A algunas personas que escribieron ya les contesté ahí en el de preguntas y respuestas. Ahí había otras preguntas más, ya les contesté. Y bueno, aquí estamos a la orden y muchísimas gracias por la invitación también, Claire. Sí, no, más bien gracias a ustedes por acompañarnos. El saludo también de Carlos Pino de Chile, ¿verdad? Muy interesante y educativa la sesión sobre un tema que a todos y cada uno de nosotros nos apasiona. Les agradezco a todos por acompañarnos en el transcurso de las próximas semanas. Van a recibir la invitación también al webinar que vamos a llevar a cabo en el mes de febrero y ojalá que podamos seguir teniendo estos encuentros. Yo reconozco que la herramienta de webinar es un poquito rígida, pero también el objetivo es que estas conversaciones sigan siendo material educativo, que luego estén de libre acceso y que podamos continuar compartiendo. Espero que tengan una linda noche. Estamos en contacto. Todos ustedes tienen mi correo electrónico para lo que necesiten y seguimos construyendo caminos. Que Muchas estén muy gracias. bien. Gracias por acompañarnos. Gracias. Hay que darle. Hasta luego. Bye.